amigo, al colega, al compañero de profesión, Juan Manuel Negri, el director de el portal Diputados Bonaerenses, que tuvo el domingo nos contaba recién, una asidua tarea, una intensa tarea con más de 70 notas publicadas. Sí, afortunadamente, buen día. El gusto de saludarlos, Carlitos. Te agarramos contra mano, estaba justo mandando un mensajito. No, no hay problema, no hay problema. El placer de saludarlos a ustedes de la audiencia. Sí, gran, arduo trabajo. Me imagino que acá en el multimedia habrán estado igual. Intenso trabajo y afortunadamente una cobertura muy buena, con un equipo que trabajó muy bien durante las elecciones generales, así que eso es uno lo gratifica, lo pone muy contento porque lleva mucho esfuerzo preparar un equipo que funcione. Bueno, aquí Carlitos es un conocedor de eso, no le voy a hablar a él, pero sí a la audiencia, la verdad que cuesta, ¿no? Y la verdad ha funcionado muy bien, así que contentos. Y también, bueno, gratamente sorprendidos, no por el resultado de las elecciones. Lo hablábamos, lo dijimos con Carlitos Martín la semana pasada. Patricia Bullrich queda tercera, dijimos, está cayendo. Lo advertimos, lo dijimos. ¿Nos escucharon o no, Carlitos? Sí, obviamente. Sí, nos escucharon. Tuvimos suerte, hemos acertado. Le hemos pegado gran parte de las cosas que vinieron pasando no me gusta decirle pegado porque hay un análisis previo a todo esto. No es que nosotros venimos acá y tiramos por tirar, sino que bueno, tenemos un trabajo de análisis. Bueno, en el caso de Juan, obviamente cuenta directamente con un trabajo mediático muy importante que bueno, nos supera de alguna manera a nosotros, así que eso hay que tenerlo en cuenta también. Juan, íbamos a hablar, nos habías prometido algo para el día de hoy, me parece, ¿no? Exactamente, nos ha quedado pendiente para día miércoles, pero yo creo que es importante que lo hablemos cuando la espuma baje un poco, porque las primeras 48 horas después de las elecciones generales tienen que ver con, bueno, escuchar las repercusiones, ver los semblantes de cada uno de los candidatos, ver los discursos, las reconfiguraciones, en el caso de Javier Milei, que rápidamente se acomodó y dijo, bueno, los zurdos estos de mierda que los puteaba, vengan y les puedo llegar a dar un ministerio, y Patricia Bullrich, la borracha tirabombas, también le puedo llegar a dar un ministerio. Rápidamente reconfiguró el discurso, un error, ¿no?, de campaña, ya lo vamos a decir, que otro error que cometió Javier Milei apenas se resolvieron las elecciones generales de este domingo. También para escucharlo al candidato ministro, ¿no?, que yo particularmente seguí la rueda de prensa que dio ante los medios internacionales. Muy sólido, ¿no? Lo veía ayer también en el lanzamiento del programa Ciudades Seguras. Y también, ¿no? Se muestra como un presidente, claro, ¿no? Ahí hay una gran diferencia. Ya dentro de las primeras 48 horas después de las elecciones generales, un Javier Milei reconfigurando el discurso, ¿no? Y yo creo que no va a ganar votos ahora hablándole a un sector de la izquierda, hablándole a un sector él sumó votos y ganó votos hablándole a un sector duro, y con un discurso muy duro, y me parece que esa es la línea, ¿no? Y un Sergio Massa que decía, se muestra sólido, y con traje ya, ¿no? Con más que con traje, digo, con papeles de presidente, ¿no? Obviamente falta el balotaje, pero bueno, decía todo esto para decir una larga introducción, para decir que hay que esperar las primeras 48 horas para hablar de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Un sitio, un lugar muy importante aquí, emplazado en la ciudad de La Plata, a unas cuadras nada más de donde estamos saliendo al aire, para aquella gente que nos quiera venir a saludar en 4878, le decimos dónde estamos, que traiga sus panificados acá para gratificar nuestro estómago. No tenemos ningún problema, ¿eh? No hay ningún problema. Aquí nomás, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que tanto hablamos de ella este año, vía caso Chocolate Rigau, vía tarjetas de débito truchas, vía pocas sesiones, que también lo trabajamos acá y lo hablamos, la poca actividad parlamentaria que hubo en la provincia de Buenos Aires. Y en ese lugar se han reconfigurado completamente las cosas, o estamos en vísperas de que se reconfiguren. Yo creo que vamos hacia una reconfiguración del sistema político, ¿no? Y dentro de ello, la legislatura bonaerense va a ser parte de esa reconfiguración del sistema político tal cual como lo conocemos ahora. Uno de los reflejos que veo yo es el tema que lleva adelante Massa con una gran mayoría, o sea, en perspectiva, ¿no es cierto? Y esto le va a dar un marco diferente a la legislatura, me parece. Ante una apertura tan pronunciada, tan anunciada por Massa, creo que estamos en condiciones de decir de que hoy ya el tema de Juntos por el Cambio dejó de existir. Hoy hay muchas bancas que son del radicalismo,
más allá de que haya participado en las elecciones en forma contraria, ¿no es cierto? Esta reconfiguración y esta gran mayoría que se está trazando, creo que va a repercutir directamente en las legislaturas, no solo en la nuestra, acá la provincial, sino también en la nacional. No sé qué análisis haces, Juan, en relación a esto, pero a mí me da la sensación de que, a nivel autoridades dentro de lo que es la Cámara de Diputados, vamos a tener que esperar a ver cómo termina esta alineación, pero casi seguramente estoy convencido que el radicalismo va a ser la segunda firma de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en este caso la Cámara de Diputados, donde calculo que el peronismo va a mantener la presidencia y la vicepresidencia primera va a ser del radicalismo, no va a ser de Juntos por el Cambio, ni del PRO, va a ser del radicalismo. Sí, en efecto, en esta reconfiguración del sistema político y del mapa político que vamos a atravesar, lo vemos. Hoy se reúnen Liga de Gobernadores de Juntos por el Cambio, se reúne el radicalismo con las palabras muy fuertes de María Elisa Storani en el día de ayer, diciendo, bueno, yo votaría por Massa y voy a proponer que el radicalismo vote por Massa, y también una reunión del PRO, donde elección mediante, resultado mediante, hubo tensiones en todos los sectores, ¿no? Yo lo dije y lo hablamos aquí en este mismo espacio y lo he escrito en Diputados Bonaerenses, el 30 de agosto pasado dije, cuando todavía uno googleaba y decía se rompe Juntos por el Cambio y no había ningún medio que lo decía, yo dije una columna titulada se rompe Juntos por el Cambio, esa era la pregunta. Estamos hablando septiembre, octubre, 2 meses después. Ahora están hablando todos los grandes medios de comunicación de que Juntos por el Cambio se puede romper y en efecto todo parece indicar que vamos hacia ese camino, ¿no? Te agrego una cuestión. Sí. Se suspendió la reunión de Juntos por el Cambio. Ah, se suspendió. Se suspendió hace minutos nomás. ¿De Juntos por el Cambio? ¿Del Ojo, PRO? Del PRO. La de los tres. gobernadores. La Liga de Gobernadores, Sí. o sea que el PRO se reúne, la jefatura del PRO se reúne, la jefatura de la Unión Cívica Radical, no los gobernadores. Están muy tirantes las cosas. Yo les conté aquí también un episodio con un legislador importante de Juntos por el Cambio, cierre de campaña de Néstor Grindetti hace un tiempito. Yo estaba en una reunión en la legislatura hablando con ese legislador y le digo, che, yo voy a cubrir el cierre de campaña de Grindetti, vos vas, no, dales un mensaje de mi parte que para Terceras Fuerzas no milito. Ese era el semblante, claro, lo conté aquí al aire, claro. Ese era el semblante que se vivía un tiempo antes de la elección general, ya con mucha rispidez, ya con mucho enojo. Yo les conté que no había ni siquiera plata para los fiscales dentro de Juntos por el Cambio, es decir, había un conjunto de elementos que anticipaban una derrota de Juntos por el Cambio y una ruptura, una fragmentación de Juntos por el Cambio, que es lo que vamos a ver en las próximas horas. Vamos a asistir a eso, ¿no? A un final de era, por lo menos de la configuración de los sectores como los conocemos. Y en diciembre se abre otra película y la analizaremos después, que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires y el peronismo, que es para analizarla en otro capítulo, ¿no? Pero ahí hay algo también para tirar de la soga y una linda columna para hacer. Cuestión que la legislatura de la provincia de Buenos Aires no va a ser ajena a esta reconfiguración que va a sufrir el sistema político y el mapa. Vamos primero a los números y después un poco al análisis más fino. Los números, ¿cómo quedan? Me llamó la atención, estaba el domingo a la madrugada trabajando con el equipo y sacaba las cuentas de cómo se repartían las bancas y había 2 medios que la habían publicado, un medio nacional de prestigio fundado por los Mitre y otro medio más provincial que sacaban una cuenta y digo, a mí me da mal esto. Y me llamaba la atención porque los otros 2 medios compartían los datos y digo, bueno, acá espero hasta mañana a la mañana porque por ahí estoy cansado de ver las cuentas de vuelta. Bueno, finalmente tenía razón yo y los otros 2 medios, incluido el fundado por Mitre, se habían equivocado. El reparto de bancas es en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en la Cámara de Diputados, 37 diputados para Unión por la Patria, 37 diputados y acá quedamos en paridad para Juntos por el Cambio, 37 con este asterisco muy grande que decimos por ahora, hoy Juntos por el Cambio tiene 37 y si no la cuenta que Carlitos decía va a tener el radicalismo varios diputados, yo la tengo la cuenta aquí, va a tener, la digo de memoria porque no la estoy encontrando en la nota, son 13 diputados que va a tener el radicalismo. Son 50.
son 50 con Unión por la Patria, o sea que tienen quórum propio y mayoría propia, ¿no? Con el radicalismo. Y alrededor de 5 o 6 senadores. Son 13 los diputados porque se va a sumar una. Este es un dato que no está circulando, pero uno de los diputados Juntos por el Cambio, Passaglia, Santiago Passaglia, ganó las elecciones en San Nicolás y va a tener un reemplazo radical de la segunda. Por eso es que van a ser 13 los diputados provinciales del radicalismo. Repetí que no entendí. ¿Cómo? Passaglia, el diputado, ganó las elecciones en San Nicolás como intendente para reemplazar a su hermano. Y va a tener un reemplazo radical. El diputado, de la segunda sección electoral, con lo cual van a quedar 13 diputados provinciales del radicalismo, y ahí está esta gran sociedad que se puede crear, ¿no?, entre Unión por la Patria. Yo lo reflejo en una nota de opinión que hemos publicado ayer, ¿no? Y bueno, y nos faltó la Libertad Avanza con los libertarios, que va a tener un bloque también, entre muchas comillas y asteriscos, de 13, porque ya hay 3 diputados que son actualmente libertarios que funcionan de manera descoordinada, es decir, que no trabajan juntos, están en monobloques, y todo ese espectro de legisladores de 13 que se suman libertarios, también hay una gran fragmentación ahí. Yo creo que cuando armaron las listas legislativas no consideraron el buen resultado que iban a tener, porque hay un paisano de cada pueblo. Es difícil que cuaje eso, esos legisladores, y ya se están peleando por ver quién va a ser el presidente del bloque hoy en diputados de la Libertad Avanza. Va a ser complejo porque incluso hay 2 o 3 bandos que se están peleando por eso. Yo creo que hay cuatro diputados libertarios, acordate. Que van a pasar rápidamente, se van a borocotizar. Van a pasar rápidamente a Unión por la Patria. Eso es una temporada, se abrió la temporada de pases en la legislatura de la provincia. Creo que en tenés el minuto... una campana, operador, tin, 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 tenés una campanita así para que diga que se abrió la temporada de pases. No dice, bueno. Qué cosa, no importa, la hicimos nosotros, ¿viste? La cuenta que saqué yo, incluyendo, no lo tenía Passaglia, pero a mí me daba 53 con estos 4 libertarios. Atento, que vienen de una extracción peronista y que bueno, 54 trabajaron infiltrados. Atento a esto, esperen, déjenme cerrar con los datos y atento a esto. Me llega el dato, me gusta decir esa palabra, me llega el dato, si estuviese en televisión miraría el celular, ¿no? De que un legislador de Juntos por el Cambio próximamente se va a pasar a la Libertad Avanza. Mira. Para que vean dentro del reacomodamiento, un diputado de Juntos por el Cambio que se va a pasar, diputado bonaerense, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, a Juntos por el Cambio, y va a haber varios que me dijeron, bueno, los pro-peronistas van a ser los primeros en alinearse con Massa. Ayer un dato importante, estábamos cubriendo en la redacción el acto de Massa, la inauguración de la escuela en San Miguel, y un gran agradecimiento a Joaquín de la Torre, ¿no? ¿Sabes que te estaba a punto de preguntar qué onda Joaquín de la Torre? Bueno, justo fue, nos leímos, me leíste el pensamiento. Bueno, vos acordate, Joaquín de la Torre viene de la Universidad Católica, ¿no es cierto? Él estaba de la UCA. Sí, afortunadamente, sí. Y fue muy hostil con el Papa y con la religión Milei. Aparte un hombre cercano en su momento a Sergio Massa. Es verdad. Sí, eso es un dato importantísimo. Joaquín de la Torre es una persona muy alineada. Muy de fe. Sí, muy de fe. Y en ese sentido son ofensas que no se toleran esas, ¿no? Muy cercano a Sergio Massa con este agradecimiento en el municipio que comanda un intendente de Joaquín de la Torre. Van a empezar, la temporada de pases ya arrancó. Los efectivamente. Gestos, la temporada de gestos empezó por lo menos. Y yo creo que Massa sacó la política del bolsillo, es donde hace muchos años que se viene preparando para ser presidente, y ahora se va a empezar a ver el poder de la política, me parece, de Sergio Massa. Lo vamos a ver en la práctica. Es una casta masterclass. Claro. Una casta masterclass, digamos, ¿no? Sí, absolutamente. Te iba a decir, discúlpame, ¿no? Pero te iba a decir el lunes en la conferencia de prensa de Axel Kicillof junto a Verónica Magario, que va a ser nuevamente la presidenta del Senado de la provincia de Buenos Aires. Verónica Magario puso sobre la mesa la primera negociación, que es el tema que tratamos mucho acá, que es el de los pliegos de los jueces. Dice, a ver si resolvemos el tema de los más de 500 pliegos de jueces. Más de 500 son, ¿no? Sí. Los pliegos son alrededor de 40 vacantes en la justicia y como 600, pero sí. Pero bueno, por ahí iba. A ver si ponemos eso como primera negociación arriba de la mesa. Eso fue lo que planteó Verónica Magario el lunes, ¿no es cierto? Y lo dijo Axel Kicillof. Cuando cierra la conferencia le preguntan y él dice, bueno, es una oportunidad
cuando le preguntan por el radicalismo, dice es una oportunidad para, bueno, construir consensos en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y que se trabaje. Lo dijo él mismo, ¿no? Y dijo, es una oportunidad, ya hubo llamados. Claro. Estamos hablando del domingo a la noche al lunes al mediodía, ya había habido llamados y conexiones con dirigentes del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Y en efecto, yo creo que ese es el mapa, ¿no? 37. Después una fragmentación dentro de Juntos por el Cambio, más o menos 13 también que se pueden fragmentar de La Libertad Avanza, y van a quedar 2 diputados del Frente de Izquierda, es decir, una legislatura hasta ahí en tercios que se va a terminar dividiendo, y el análisis que yo hago, por supuesto, le reportaría un gran beneficio a Axel Kicillof, esta dispersión de la oposición, porque tiene muchos mostradores en los cuales golpear y con los cuales negociar, y va a ser la clave para que la legislatura de la provincia empiece a funcionar. Yo creo que la ruptura de Juntos por el Cambio y la dispersión de La Libertad Avanza con estos posibles cambios va a ser la clave para que la legislatura de la provincia de Buenos Aires pueda funcionar. En el tema del Senado, ¿cuántos radicales hay? Alrededor de 5 o 6. 5 o 6, sí. Y mantiene la mitad del peronismo. Sostiene la mitad. 21 legisladores, 21 senadores de la provincia de Buenos Aires. Va a tener Unión por la Patria. Sí. ¿Sí? Cae 2. Sí. Todo lo que cae en el análisis que hice yo se lo saca La Libertad Avanza. Claro. Caen 3 legisladores, 2 legisladores Unión por la Patria y quedan en 21 senadores de la provincia de Buenos Aires. Y 3 caen de... Y 3 caen de Juntos por lo que era Juntos por el Cambio. Van a quedar 20. Bueno, dispersión mediante, dijimos, y un bloque de La Libertad Avanza de 5. No le van a dar el juego a La Libertad Avanza. Creo que eso ya... No, demasiado protagonismo sería, ¿no? Debe llevar algo no casual con el radicalismo. Máxime que, bueno, está en el tema de los pliegos en juego, no le van a dar a estos nuevos libertarios la posibilidad de que entren en la cancha grande, ¿no es cierto? O sea, fíjense que también el mismo escenario que en la Cámara de Diputados, en el Senado de la provincia de Buenos Aires, se repite, y Unión por la Patria, el gobernador Axel Kicillof y las fuerzas que la componen van a tener la posibilidad de tener quórum y mayoría, algo que no pasaba hace tiempo en el Senado de la provincia de Buenos Aires, desde la época de Cambiemos, hegemonizada por las dos fuerzas políticas que siempre más o menos se repartieron el recinto, en algunas oportunidades peor. Primeros 2 años de mandato, hay que recordarlo, de Axel Kicillof, Juntos por el Cambio, tenía 26 legisladores, 26 senadores, tenían mayoría. ¿Te acuerdas que le aprobaron 40 pliegos que había dejado María Eugenia Vidal? Lo aprobaron en soledad en el recinto de la Cámara de Senadores. Claro. Con, obviamente, Kicillof masticando bronca, prometiendo que los iba a vetar, ¿no? Bueno, el ministro de Justicia, Julio Alac, ahora intendente electo, lo pongo entre preguntas. Recién acaba de salir Julio Garro a decir que sigue ganando él. Ah, claro, bueno, ahí está el tironeo que lo vamos a ver en el escrutinio definitivo, pero con el ministro, decíamos, Julio Alac también muy enojado con esa actitud de Juntos por el Cambio, pero había 26 legisladores que hacían lo que querían en los 2 primeros años de Axel Kicillof, y los otros 2 años que siguieron, 23-23, gracias a una elección buena y un senador de la séptima que se resolvió justamente en el escrutinio definitivo de aquel entonces, que fue Balibuca, que entró, senador por la séptima sección electoral. Hace muchos años que el peronismo no metía a un senador por la séptima sección electoral, y quedó 23-23, y ahora quedaría 21. Signos de pregunta, cómo se va a fragmentar todo eso, y 5 La Libertad Avanza. Lo cierto es que es muy importante para el gobernador arrancar su segundo periodo de gobierno con un control de la legislatura que no lo tuvo nunca. Nunca lo tuvo en todos estos años. Hablamos con Pérez Irigoyen y, bueno, reflexionábamos de cómo funcionaba el Estado en otros tiempos, donde el tesorero general de la provincia era Amílcar Zufrategui, y Fiscalía de Estado, obviamente estamos hablando de los contralores, ¿no es cierto? Estaba en manos del radicalismo. Creo que es un buen momento para recrear cuestiones parecidas, máxime que está en juego hoy la posibilidad de legislar de otra manera con el apoyo del radicalismo. Yo creo que el apoyo del radicalismo no hay que centralizarlo nada más que en la elección de masa. Creo que hay todo un esquema que se tiene que cumplimentar. Absolutamente, y el gobierno que viene, cual fuese que sea,
debiera contar con mayorías, digamos. Esto es una obligación, digamos. Obviamente descontamos que si Javier Milei ganaría ganase en una puntual eventual no me salía elección, no lo haría, ¿no? Pero sí Sergio Massa y cualquier otro candidato que hubiese ganado, que no sea Milei, además de Massa, debiera convocar a un gobierno de unidad nacional. Es indispensable en la Argentina empezar a construir mayorías. Sí, yo por eso sostengo que tiene que presentarse Milei, porque hablando entre nosotros, para mí es 65-35. Ahora, hablando para la audiencia, para mí hay un 60-40. ¿Sí? Eso le daría una potencia diferente al nuevo gobierno y bueno, podría recrear esta situación de la que estamos hablando, de dar participación y trabajar con una gran mayoría para cambiar el destino de este país, ¿no? La semana pasada yo dije, no es lo mismo un balotaje que salgan cabeza a cabeza que un Sergio Massa con 5 o 6 puntos arriba. Se dio eso, por suerte arrancó la semana tranquila, ¿no? Alguna pequeña variación del dólar, etcétera, pero no explotó, no estalló, no se vio la euforia que había la semana pasada de la gente quemando los pesos que tenía por temor a una devaluación y por temor a un desastre económico. No se reflejó en esta semana, eso hay que decirlo, y fue contundente el triunfo de Sergio Massa, y también sería importante que lo sea en el próximo 15 de noviembre. ¿No? Así están las cosas en la legislatura 19. de la provincia, el 19 de noviembre. 19 de noviembre. 15. Es muy importante entonces analizar esta cuestión de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, porque se abre una nueva etapa, como se abre en la política argentina. Esperemos que sea en beneficio de los 18 millones de bonaerenses, que se empiecen a construir políticas públicas, que la legislatura de la provincia de Buenos Aires sea un foro de debate, de discusión sobre los grandes problemas estructurales que tiene la provincia de Buenos Aires y cómo solucionarlos. Uno de ellos que creo que esto reconfigura todo, como me dice un amigo acá, es cambiar al procurador. Sí. Las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires están ahí y quedan pendientes. Hay un tal Maxi que está un poquito interesado. Sí, habría que escribir una nota para diputados bonaerenses sobre eso. Las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, dijimos las vacantes en la justicia, el universo de 600 vacantes en la justicia. Estamos hablando de leyes importantes, quedó en el tintero de Axel Kicillof. Decíamos la reconversión del Instituto Tomás Perón de aquí de la Ciudad de La Plata, la ley del cine, la reforma a la ley 15.008 del VAPRO, y podría seguir. En este momento tendríamos que hacer un listado de la cantidad de normas y de leyes. Bueno, en cuanto a salud también hay 4 o 5 leyes importantes más que no fueron tratadas ni siquiera en comisión. La ley de delivery que quedó pendiente, que la tratamos acá también mucho tiempo. Estuvimos hablando ayer con el ministro de Trabajo y él le puso mucho foco a eso. ¿A la ley de deliveries? Eso, quiero resolverlo cuanto antes. Inclusive ya cursó multas a las empresas que llevan adelante este trabajo, ¿no es cierto?, con los deliveries. Sí, claro, sí, cursó multas. Se abre esta etapa donde se pueden empezar a discutir estas cuestiones. Hasta ahora yo creo, digamos, la repercusión grande es la ruptura de Juntos por el Cambio, que abre el camino y abre la posibilidad de que se destrabe la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Yo les conté a ustedes en una reunión privada en Gobernación, con gente muy cercana a Kicillof, a mí me dijeron, bueno, la oposición nos avisó que no va a volver a sesionar, es decir, conformate con una sesión para presupuesto, pero la oposición ya había avisado a Axel Kicillof, la oposición de Juntos por el Cambio había avisado que no iban a sesionar, digamos, había en ese sentido una postura muy rígida, inflexible de la oposición de no volver a sesionar, si no es que se cumplieran una serie de requisitos, tenía que ver con guita para obras, de otras cosas, para los municipios, para los intendentes, y vaya a ser alguna plata más también dando vueltas, había seguro. Bueno, esto creo que da por tierra, ¿no es cierto?, toda esta reconfiguración. Analizamos nosotros durante todo el año la posibilidad de que el radicalismo realmente tome un rol protagónico, al cual no lo tuvo durante esta gestión, y hoy por hoy abre una luz de esperanza como para que empiecen a funcionar las cosas. Y el radicalismo lo sabe. Hoy hablábamos con Claudio Pérez Irigoyen y él también
cree de que, bueno, que hay que generar un gran espacio nacional con identidad propia y que vuelva a ser como antes, el peronismo, el radicalismo, el PRO o la UCD chiquitita y bueno, y hay que ver. ¿Qué dijiste? ¿Cuál es? ¿El PRO? O UCD. Es lo mismo, ¿no? Por eso. Y este nuevo espacio que creo que no va a tener un futuro muy, muy próspero, que es el espacio de Milei, que va a terminar diluyéndose. Sí, yo creo que el radicalismo es muy importante, ¿no? Es clave. Es un partido que... Parezco radical como hablo. Sí, ya está encima con un chaleco rojo, la verdad que está... El correligionario Carlitos. Vamos a decirlo, está con un chaleco rojo rojo y negro y una remera blanca, le falta una boina. Y ya estamos. Tengo la gorra blanca, tenés la gorra de golf, pero tiene que ser la boina blanca. Digamos las cosas como son, el radicalismo en primer lugar obviamente una estructura muy importante, ¿no? y con su trayectoria muy relevante como partido centenario que lo es. Y en este caso, hay que decirlo, en mi caso hablé con dirigentes radicales durante todo el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y de Mauricio Macri a nivel nacional, y no se sentían conformes dentro del gobierno ni de María Eugenia Vidal ni de Mauricio Macri. No eran parte. No fueron parte realmente, no fueron parte realmente, se los maltrató mucho al radicalismo, se los ninguneó mucho. Y la impronta de gobierno fue muy distinta a la que hubiese tenido un gobierno radical, ¿no? Con sensibilidad social que un gobierno anterior de Cambiemos no la tuvo. Y uno lo decían, y cuando se perdieron las elecciones en 2015, a viva voz lo pudieron decir más, la incomodidad que sufrieron en ese gobierno. Bueno, y ahora también, ¿no? Por ejemplo, con Patricia Bullrich, un sector, algunos dirigentes radicales que estaban conformes, es decir, que... ya ahí hay una lectura personal, que se alineaban a ese discurso duro de Patricia Bullrich, pero muchos otros que estaban incómodos con la decisión y que no digerían la posibilidad de que el radicalismo acompañase la lista de radicalismo de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando, que acompañase la lista de Patricia Bullrich, muy incómodos, les provocaba escosor esa decisión, sin embargo fueron orgánicos, acompañaron. Yo creo que se abre una posibilidad para que se dé este reacomodamiento del radicalismo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Sin duda la legislatura de la provincia de Buenos Aires a partir del 11 de diciembre va a ser otra. Totalmente y por supuesto diferente. La vamos a contar dónde en esta columna a través de Radio Capital y también en Diputados Bonaerenses, así que no se van a perder nada, quédense tranquilos, esto es como un Netflix de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Quédate, Juan, vamos a una pausa y vamos, enseguida volvemos. Y enseguida volvemos Pero para hablar con con alguien que ya hablamos la semana pasada.